crossroads I can't ignore. Hola Polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Estoy súper feliz porque estoy en otro video con ustedes. Y es que ya les había dicho que aquí en México ya entramos a la primavera. Yo no sé en otros países, creo que otros están entrando a otoño. Yo sé que no es la mejor época del año y que muchos me estuvieron diciendo que ya sé que no hace sol. Sí hace sol, solamente que el clima está exageradamente raro. Hay unos días que llueve, hay unos días que hay mucho sol y hay mucho calor. Y por eso yo quiero darles algunos tips. ¿Qué es lo que pueden utilizar? ¿Qué colores pueden utilizar para la primavera? Y sobre todo lo que yo utilizo, lo que me gusta utilizar para esta época. Ya que aunque no es totalmente calor, pero sí ya nos estamos acercando al solecito, ya hay sol, pero también hay lluvias. Entonces está súper raro el clima, pero aún así está haciendo calor. Vamos a empezar con lo que más me gusta, que son los labiales. Yo les voy a dar como unos colores y tips de los colores que pueden utilizar esta temporada. Bueno, esos son los que yo utilizaría. Empezamos con este rosa, es como un fuchsia. O sea, está súper bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que es el más fuerte que voy a utilizar esta temporada, pero aún así hay otro muy fuerte que es este rojo. Bueno, es rojo naranja. Y también está muy bonito. Ya saben que siempre el rojo en todos los años, en todas las temporadas, siempre está de moda. Este color está súper bonito si es un día muy caluroso o con sol, porque de hecho en la luz se ve súper bonito este color. De hecho es uno de mis favoritos, me lo acabo de comprar y ya me encantó, me estoy volviendo fan. Este rosa es un poco más natural como color de los labios. De hecho me gusta mucho y es el que traigo puesto. Y como en esta temporada como hay que vernos lo más natural, lo más nude que podamos, entonces yo creo que este color sería uno de mis favoritos para esta temporada. También están estos rosados que son un poquito más fuertes, como más vivos que el otro, que es como más natural. Uno es más fuerte que el otro, pero aún así los dos se ven súper bonitos. A mí me gustan mucho los labiales mate, pero puedes utilizar mate con brillo, cualquiera que te guste está perfecto. También esta tinta, yo nunca había probado una tinta, pero probé esta tinta y me encantó. Es color como color Barbie, bueno, un rosa Barbie súper fuerte, pero en los labios lo dejas secar y después ya no hay manera como se te quite. De hecho te dura mucho tiempo este tipo de labial y lo puedes usar también para tus cachetitos o para lo que tú quieras. Puedes utilizar esta tinta, pero a mí me gusta usarlo de labial. Y estos son mis colores de labiales favoritos que voy a utilizar para esta primavera. Y miren, quiero que vean mi mano que está toda manchada y chistosa, vean. De hecho estos dos son mis favoritos, el color coral o salmón y este rosita que es como muy nude. La segunda cosa que les quiero mostrar es muy importante para nuestro rostro, ya que cuando empieza a hacer mucho calor, bueno, no sé de ustedes, pues yo tengo piel grasa mixta. Y a mí esta parte de la zona T, ¡oh Dios mío! Es muy grasa y esta parte es como un poquito más reseca. Así que yo les recomiendo que ustedes cuando se maquillen, aunque quieran verse lo más nude que quieran o súper natural, es muy importante que se pongan un primer para rostro. Bueno, este que yo tengo es como primer para rostro mate, o sea, para que te dure más el maquillaje y aparte tu rostro se te vea mate. Y esta que son, bueno, estos dos primers que tengo, uno es mate para acabados mate y el otro es como para acabados brillosos, pero también hay mates naturales que no tienen nada de color. Pero estos son mis favoritos. La tercera cosa que les quiero enseñar son estas dos BB Cream que yo utilizo para primavera y verano, porque casi no me gusta estar demasiado maquillada. De hecho, solamente en otoño e invierno utilizo un tipo de maquillaje más fuerte, o sea que de alta cobertura. Y las BB Cream no son de alta cobertura, de hecho te hidrata tu piel y todo. Y la BB Cream es como crema con tinta. Esta es una BB Cream como con destellos y como que te vas a ver un poquito brillosa, como el brillo natural de tu rostro, pero sin que esté como sudado con esa parte fea de nuestra cara. Este me gusta mucho porque es protector solar y es resistente al agua y protege mucho tu piel, porque ya saben que aunque esté nublado siguen pasando los rayos ultravioleta y nos podemos
quemar o hacer manchitas en nuestra piel, que eso no queremos. Y es perfecto para tener nuestra pielecita limpia y que se vea como uniforme, sin estarnos poniendo como el super maquillaje del mundo y nos veamos demasiado naturales. De blush, los que yo voy a utilizar en esta temporada, de por sí este es mi favorito. Ustedes saben que este es mi blush favorito. Pero este rosado, no sé, hace como que tenga más vida tus cachetitos. Entonces, de hecho, cuando te pellizcas, como que bueno, a mí me pasa, se hacen rojitos mis cachetitos. Entonces, como natural. Pero para que nos dure más tiempo ese rojizo o ese rosado, yo les recomiendo que para esta temporada utilicen en sus cachetitos color rosado, durazno o coral. La siguiente cosa es de que tenemos que estar siempre hidratadas, bueno, siempre bien hidratadas nuestro cuerpo y nuestras manos o los labios o nuestro rostro. Y apenas compré estos productos y de verdad me han encantado. Aparte del olor de esta crema, es de mango. Ajá, bueno, no sé ustedes, pero huele muy rico. No está tan fuerte, no sabe como tan cremoso y huele muy fresco. Y me quise comprar su bálsamo de labios. Ay, en verdad está riquísimo. Aparte de que tiene sabor, ay, me dejo humectado por mucho tiempo los labios. Y tenía un buen de tiempo que no encontraba un bálsamo de labios así que me durara mucho tiempo y que me gustara hasta la textura y ya está. Lo mejor que sabe riquísimo, sabe como a manguito. Fui a una expo la otra vez de productos orgánicos y me compré un suero facial. Este ayuda a recuperar los aceites naturales de mi rostro y la humedad, porque no solamente es como la grasita, de hecho es como un tipo de crema pero en líquido y nada más como, o sea, te lo pones de esta manera y tu rostro empieza a recuperar la humedad. En verdad tenía mucho tiempo que yo no utilizaba como algo alternativo que no fuera una crema, pero esto me ha gustado mucho. De hecho me lo pongo en las noches, en todas las mañanas antes de ponerme el maquillaje. Hoy se siente súper bonita mi piel, solamente eso sí tengo que ponerme primer porque ya saben que aún tengo la parte grasa de la zona T. Y esta es una buena alternativa, que busquen un suero facial por las personas que no les guste utilizar crema porque les salen granitos, o simplemente no les gusta o les provoca como resequedad. No sé ustedes, pero esta es una buena alternativa y que pueden como reemplazarla por la crema facial. Ya por último, de cosas de belleza, de cosas de maquillaje para ya no agobiarlas, ya saben que a nosotros nos encanta tener las uñas bien bonitas. Bueno, como mujeres tenemos que estar como cuidando esa parte de todo, o sea, todo tenemos que estar cuidando, pero a mí me encanta cuidar mis uñas, como que siempre estén de diferentes colores o que todas sean diferentes. Y los colores que ahorita, Dios mío, me encantan. De por sí me encantan demasiado, pero es como el pretexto para estarlas usando de siempre. Son los colores pasteles. Todos los colores pasteles regresaron a esta temporada. Y si a ustedes también les gustan estos barnices, les van a encantar. Pueden utilizar rosas, naranjas, como este que es como azul agua, bueno, verde agua. Este es como un color pistache demasiado clarito, lila, amarillo. De por sí el amarillo es claro, o sea, bueno, hay colores fosforescentes, amarillos fosforescentes, pero casi siempre los amarillos son muy claritos. La siguiente cosa, ya se imaginarán qué es. Bueno, ya ustedes ya saben. De hecho, me he tomado muchas fotos con estas cosas. Son coronas de flores. En serio, a mí me encantan demasiado. De hecho, esta me la dieron hace un año una polinesia que nos encontramos. Nos regaló dos coronas, una es rosa y otra es como rojita. Pero me encantan. Y aparte, cuando tú tienes un outfit muy plano o sin casi color, este accesorio se te veía súper bonita. A mí me encantan demasiado. Las puedes encontrar como coronas o diademas con flores y se ven súper bonitas. Y en esta temporada van a estar... ¡Uy! La siguiente cosa son unos kimonos que... ¡ay! Me encantan, se ven súper bonitos. De hecho, ustedes ya lo han visto. Este lo hice en mi outfit pasado. Estos son los dos que tengo. Este está súper bonito. Aparte que estos dos, el contraste del color y esto que tenga encaje, se hace que se vea súper cute y súper lindo. Y el otro kimono es muy largo. De hecho, parece como vestido. O sea, no se cierra, pero está
súper largo, y esto para una playa, para un día soleado, estaría perfecto. Es muy largo y está súper bonito. Y lo mejor de esto es de que ya van a poder encontrar muchos en esta temporada, porque ya muchas tiendas van a tener este tipo de kimonos. Hay mucha variedad, hay de flores, hay como de este estilo pero más cortitos. Hay muchos estilos de kimonos, así que hay para que ustedes elijan el tipo de estilo que les gusta. Y por último, yo les quiero sugerir algunos zapatos que ustedes pueden estar utilizando para esta temporada. Si a ustedes les gustan las sandalias, los zapatos abiertos y que sean muy cómodos, yo les recomiendo estas sandalias que son, bueno, que están cerradas por la parte de enfrente, y aparte como que tienen un estilo como hechos a mano, no sé, como están muy bonitos. Y aparte están sujetos como en la parte de nuestro pie para que no se nos mueva todo el tiempo y que se nos esté saliendo la chancla o la sandalia. De hecho estas y otras que tengo son muy igualitas, pero son mis favoritas. No salgo de ellas, son súper cómodas. Y si a ustedes les gusta caminar mucho tiempo, les recomiendo que utilicen tenis claros o colores pasteles o con flores o como a ustedes les guste, que sean cómodos para caminar. De hecho estos a mí me gustan mucho. Ya hasta los usé varias veces y están recién lavaditos, porque pues no les enseñé unos tenis todos cochinos, todos puercos. Pero sí, estos yo los utilizo mucho para caminar, con shortcitos, hasta con los kimonos se verían súper bonitos estos, y las sandalias. Y si ustedes no son como tanto de sandalias ni tenis, yo les recomiendo que utilicen, se ven súper bonitos. Yo sé que ustedes van a decir que yo tengo gustos bien chistosos o raros, pero estos zapatos en verdad me encantan. Yo les recomiendo que utilicen este tipo de zapatos, que hay muchos estilos, hay de color plano, hay unos nude que tenía muchas ganas de comprarme, pero me gustaban más estos, así que decidí comprarme estos. Estas son las 3 opciones que yo les sugiero que utilicen para esta primavera. Y para verano yo creo que más o menos también, o sea, son casi igual, solamente que en verano hace muchísimo más calor. Polinices, estas son las sugerencias que yo les quise compartir para que estén súper guapas, súper chulas para esta temporada de primavera-verano. Estas son unas sugerencias, no les dije cuáles fueron mis favoritos del mes ni nada, porque a veces ustedes me dicen que no les pongo los links o las marcas de las cosas que compro, porque pues hay mucha variedad en el mercado. Si les gustó este video y quieren que siga siendo esenciales puede ser de viaje, para irnos a algún lugar, o esenciales para otras cosas, no sé, ustedes sugiéranme. O qué otro tipo de video quieren que les enseñe a hacer. Aquí abajo coméntenme qué es lo que les gustaría ver en el siguiente video. Me encantaría que me mandaran por Facebook, por Twitter o por Instagram cuáles son sus esenciales para primavera. Yo les comparto esto porque esto es lo que yo voy a estar utilizando. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo! Que mi cuero cabelludo es mixto, entonces muchas veces cuando lo lavo diario se pone muy seco y no me gusta. De hecho, así como que se ve un poquito plano, y eso hace que se vea muchísimo más lindo. Y ahora sí es momento de disfrutar el sol que va a llegar en